pide fuego. Así Dice que la lengua, el fuego del Espíritu Santo descendió sobre los 120 Pentecostés cuando estaban todos unánimes, ¿no? Unánimes. Y fíjense que la Biblia nos habla y nos dice que estaban todos unánimes, ¿no? Amén. Pero no bastó eso para que ellos recibieran el don del Espíritu Santo, sino que hubo una palabra de Pedro. Una palabra de Pedro, y esa palabra hizo que todos pudieran estar unánimes y aceptar esa palabra, y se produjo la fusión de la unidad con la palabra. Entonces se derramó la presencia del Espíritu Santo. Amén. Vemos cómo a veces nosotros queremos la manifestación del Espíritu Santo solamente en la adoración. Él hace como quiere, ¿no? Pero como vemos en la Biblia, también en la casa de Jairo. A ver, sí, casa de Jairo. No. También la Biblia. Cornelio, perdón. En la casa de Cornelio. Voy más o menos guiándome por lo que quieres hablar. Ajá, en la casa de Cornelio vio que Pedro, primero ellos se habían reunido, tenían una disposición de haberse reunido en sus hogares. Después vino la palabra que traía Pedro presentando a Jesús, y ahí vino el derramamiento del Espíritu Santo. Ve cómo funciona. Uno a veces quiere pero si primero tiene que haber estar todos unidos esperando la misma cosa, después viene la palabra, y dice que mientras él aún hablaba, vino sobre ellos el derramamiento del Espíritu Santo. Gente que era gentil, gente que realmente no podía recibir nada de parte de Dios, porque los judíos se creían que tenían a Dios para ellos, pero también está para nosotros. También está para nosotros. Pero tenemos que estar en unidad. Nunca se ha derramado el Espíritu Santo después de la fundación de la iglesia en personas solitarias. Siempre ha sido en un grupo que pertenecen a una iglesia. Amén. En el Antiguo Testamento sí estaba sobre David, estaba sobre los profetas, estaba sobre los jueces, para dirigir, para restaurar al pueblo, para traerlos de sus malos caminos. Pero en este tiempo de gracia, cuando hablamos de gracia hablamos de unidad. Cuando hablamos de unidad hablamos de la iglesia, pastor. Amén. Hemos dividido muchas cosas que van todas agrupadas. Eclesiastés capítulo 7, verso 18. Eclesiastés capítulo 4, verso 9, nos dice la Biblia: mejor son dos que uno, porque íbamos a hablar hoy día de los beneficios de la unidad. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. O sea, rinde más cuando hay unidad. Amén. Está hablando de una amistad que lleva a traer un gran beneficio. Habla de una cooperación mutua. Porque vemos que uno de los problemas de hoy en día es el orgullo, pastor, ¿no? Es uno de los grandes problemas. Uno de los grandes enemigos de la unidad. Yo sé más que vos, y el orgullo hace que pensemos en nosotros mismos, no salgamos de nuestro círculo de confort y pensemos en nuestros deseos, en nuestros planes, en nuestras ambiciones, en lo que nosotros queremos tener, y no pensar en lo demás. Esto no es un principio de Dios, realmente es un principio de Satanás para destruir la unidad. Una vez que conseguimos la unidad, todos estos beneficios y todos los deseos que hay en nuestro corazón serán cumplidos por nuestro Padre. Pero Él va a derramar de las bendiciones que tiene, va a derramar de los milagros y de las cosas que ni nosotros nos imaginamos cuando nos vamos a mover en unidad. Dice la Biblia: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Fíjese que los unimos cuando hay problemas, nada más, pastor. Pero cuando nos va bien no queremos a nadie en nuestro lado, ¿o no? Pasa
Pasa en las mejores familias. ¿O no? Qué tremendo, ¿no? Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Cuando hay una enfermedad, ahí están los hermanos, ahí están los padres, o ahí están los hijos, ¿no es cierto? Se unen a un velorio. Tiene que haber un velorio para que la gente se una, la familia se una. ¿Ah? Y muchos dicen, estaba esperando que se muriera para no venir más. Hay muchos que dicen así. Entonces, vemos que el hombre, el orgullo del hombre, muchas veces trae la división. Nosotros estamos hablando de la familia, pero también nos referimos a la iglesia, pastor. A la iglesia. Y dice, verso 10, porque si cayeren, escuchen bien, el uno levantará a su compañero. No dice pisará a su compañero. Aquí cuando cae un hermano los alegramos, ¿vio? Y decimos, no. Tenía razón, yo le decía que iba a caer. Y maldecimos a nuestro compañero, maldecimos a nuestro hermano. Porque si cayera el uno levantará a su compañero. Qué lindo que es poder tener a alguien cuando uno se siente mal, que venga alguien y le dé una palabra de aliento, le dé una palabra, aunque sea la persona que nunca habló mucho con usted, pero viene. Qué lindo cuando alguien se interesa por nuestra necesidad, pastor. Estamos hablando de los beneficios de la unidad. Amén. Qué lindo como el pastor Aníbal, que preguntábamos, y usted dirá, pero si el pastor, bueno, no, pero qué lindo cuando alguien se preocupa por nosotros, cuando estamos en el corazón de alguien. Porque si cayera el uno levantará a su compañero. O sea que hay caídas dentro de nuestra vida. Hay caídas. El problema es que si hemos sembrado, hemos cultivado la unidad de Dios. Hoy vemos la iglesia que es un pasar de gente y que ninguno se quiere comprometer, ninguno quiere injertarse en el cuerpo de Cristo. Y el beneficio está en la unidad, no está en ser independiente de la iglesia o ser una persona solitaria. Una persona solitaria es una persona que está llena de orgullo y es enemigo de la unidad. Enemigo de la unidad. Dice, pero hay del solo, dice. Qué dolor de la persona que es solo. Vemos muchas personas llegar a una edad avanzada de la vida, pastor, y no tener a ninguno a su lado que le pueda llevar un plato de comida. Y a uno le da pena, ¿no? A uno le da pena, le da lástima y dice, pero ¿qué sembramos en la vida, pastor? ¿Qué sembramos para llegar a un final así donde vivimos, estamos solos, nos encontramos sin que nadie nos pueda dar un plato de comida, un vaso de agua, o darnos la mano, o prestarnos el oído unos segundos para poder hablar? Qué feo, qué triste tiene que ser llegar a esa situación. Pero esa situación se llega porque nunca quisimos estar en unidad, nunca sembramos algo para la unidad, nunca fuimos dadores de nada, siempre fuimos egoístas a causa de nuestro orgullo. Siempre quisimos vivir solos, siempre pensamos en nosotros mismos y nunca pensamos en el beneficio de los demás. Dice, hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Estar en la iglesia, estar en el cuerpo de Cristo. Yo sé que muchas personas tienen este pensamiento y dicen, voy a ir a la iglesia y vengo, escucho la palabra y me voy. ¿Vio? Hay muchas, yo he escuchado a muchas personas. Voy a escuchar la palabra de Dios y me ven. Eso es lo que el diablo quiere, que usted no sea parte del cuerpo de Cristo, que no se pueda unir. Por eso cuando se caen esas personas, esos hermanos, nadie va a levantarlos, porque son personas realmente que nunca sembraron nada en lo que es la unidad. Es una realidad, pastor, la que estamos viviendo. Lo que se siembra se cosecha. Lo que se siembra
se cosecha en la vida. Y estoy leyendo Eclesiastés, que es un libro que uno muchas veces lo deja un poquito mal, ¿no? Ay del solo que cuando cayera no habrá segundo que lo levante. Estar en el cuerpo de Cristo es ser nutrido por el cuerpo de Cristo, dirigido por la cabeza que es Cristo. Amén. Es sanar nuestra vida espiritual, es sanar nuestra vida física, es sanar nuestra vida económica. Gloria a Dios, la iglesia tiene que ser el lugar donde nosotros podemos recibir lo que necesitamos cada día, pastor. Cada día, la radio las radios que hay a través del mundo, las radios cristianas, las iglesias que se abren las puertas los domingos, es para invitarte a que seas parte de algo grande, no es algo pequeño, no es una organización, es un organismo que produce vida al que está muerto, produce sanidad al que está enfermo, produce salvación al que es condenado. Hoy día hay más de 200.000 personas que mueren todos los días, pastor. Y casi el 95% son las que van al infierno, al tormento eterno, donde dice la Biblia que el gusano nunca muere. Y lo peor de todo es una eternidad. Una eternidad. Y en el momento que esas almas llegan ahí, nunca más pueden salir. Entonces tenemos que movernos en esta unidad para que cuando se abran las puertas de la iglesia, no la abra solamente el pastor, sino la abra cada miembro del cuerpo de Cristo. Porque muchas veces dejamos al pastor solo, dejamos al líder solo, gloria a Dios, con todo el peso, cuando Dios nos ha llamado a ser parte de un cuerpo. Todos tenemos que ser parte de un cuerpo. No todos tenemos la misma función. Tenemos distinta función, pero somos nutridos por el mismo cuerpo. Dice, también, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Porque veo cuando uno está frío espiritualmente y se siente, y cae la visita de unos hermanos a tomar un mate y comienzan a alentarlo y comienzan, wow, yo lo he recibido eso, qué lindo que visiten tu casa para darte el aliento, para sacarte de ese frío espiritual, y ahí en ese momento vos decís, wow, reflexioná, porque cuando estás solo, la única voz que escuchás es la del diablo. ¿O no? Que no te quieren, que no servís para nada, que te equivocaste de iglesia, que tu tiempo ya pasó, que Dios no puede usarte en nada. Y eso es mentira del diablo. Cuando tú te unes al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesucristo, una función tiene, y el éxito no está en que seas un gran predicador, el éxito no está en que seas un gran apóstol, profeta, maestro, evangelista. El éxito está en cumplir el propósito que Dios ha colocado en tu vida. Ahí es cuando uno se siente feliz. Y todos quieren buscar el éxito, el triunfo religioso, espiritual, fuera de la iglesia. Me voy, pastor, porque me voy a abrir una iglesia. Está bien, perfecto, pero no te dividas de esa iglesia. No podés dividirte de ese lugar. Si has sentido de parte de Dios formar una iglesia e irte a otro lugar a predicar el evangelio, pero no te alejes de la cobertura de la unidad. Muchas le hablan la cobertura espiritual, pero más de una cobertura espiritual es la cobertura de la unidad. Amén. La cobertura de la unidad. Eso es lo más importante que tenemos que ver. Dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán. El ataque del diablo cuando estás solo, el diablo te vence en los pensamientos. Y enseguida entra la duda de quién sos, de que si Dios me llamó, comienza a tramarse una serie de pensamientos en el corazón y te caes, pecas. Amén. Dice,
Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe. Pronto. ¿Me entiende? Entonces, estos son los beneficios de la unidad. Y lo estamos hablando en un término espiritual. No quiero que usted, porque todos los mensajes ahora son dirigidos o llevados al área económica, al área secular de lo que nosotros vivimos o lo que nosotros deseamos. Acá hay un deseo y es el deseo del corazón de Dios. ¿Y cuál es el deseo del corazón de Dios? Es que llevemos el evangelio a todo el mundo, de que podamos resistir a las huestes espirituales de maldad, que podamos ser más que vencedores. Gloria a Dios. Pablo dijo: he peleado la buena batalla. Qué palabras tan lindas de Pablo. Él estaba contento con lo que había hecho y se ha peleado la buena batalla. Nuestra vida no es una vida de confort. Si somos parte de la iglesia, somos parte de ese ejército para pelear cada uno una batalla y en conjunto llevar adelante el evangelio de Jesucristo. Efesios capítulo 3:10, y cuando yo quiero darle un consejo muy importante para que usted pueda leer la Biblia con una visión diferente. Dice la Biblia, cuando usted comienza a leer, yo voy a leer un versículo de Efesios, pero Efesios es muy rico en lo que es la unidad. Dice Efesios capítulo 3, verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, escuche bien, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Cuando habla de iglesia, habla de unidad, habla de un cuerpo. Cuando usted lee la Biblia con esta iluminación de iglesia, de unidad, se va a dar cuenta que muchas cosas hicimos individualmente y por eso no la pudimos lograr, por eso no llegamos al éxito. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Wow! La multiforme, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. La iglesia, está hablando de iglesia, cuando habla de iglesia habla de asamblea, de un grupo de personas apartadas del sistema del mundo, gloria a Dios, apartadas para las cosas santas, para las cosas puras. El mundo espiritual es real, mi hermano querido, mi amigo, y la única manera de vencer es estar en unidad. ¿Y dónde está la unidad hoy en día? En la iglesia. Amén. Tiempo de gracia, tiempo de unidad, tiempo de misericordia, tiempo de perdón. ¿Y dónde está todo eso? En una iglesia. Pero ha sido tan deformado, tan distorsionado el tema de iglesia. Cuando hablamos de iglesia nos referimos al pastor, a la denominación, al estandarte que tiene esa iglesia, al templo y no estamos hablando de eso. Es hora que nosotros tomemos el puesto. Si usted no puede ir a la iglesia porque tiene un defecto físico, diga, yo me voy a unir a la iglesia. Voy a mandar un mensaje a esta radio, a otra radio, a donde usted quiera congregarse. No puedo congregarme físicamente, pero quiero que me manden por quién hay que orar. Porque muchas veces, muchas personas no pueden, ya son grandes, tienen avanzada edad, pero son parte de la iglesia y se sienten inútiles. Y cuando no funcionamos, no somos nutridos por el cuerpo. Entonces, doblo mi rodilla y le pido al pastor o al líder, mándeme unos nombres para orar. Yo le creo en el poder de la oración. Yo voy a orar en el día 3 veces, 4 veces por estas peticiones. Y ya es parte de la iglesia. Amén. Aquella persona que está comenzando y dice, pastor, yo quiero servir a Dios. ¿En qué forma quiero servir a Dios? Y lo primero que se dice, venía a limpiar la iglesia. No, lo primero que hay que hacer, ¿querés servir a Dios? Conoce entonces a Dios. ¿O no? Amén. Conoce a Dios y conoce dónde se manifiesta Dios, que es en la iglesia
de Jesucristo. Y ahí va a comenzar el verdadero servicio que nosotros tenemos que hacer a Dios. Hay muchos textos bíblicos. El capítulo 4 de Efesios, del 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andes como es digno de la vocación como fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Escuche bien: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Seguí. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos en todos. Cuando abrimos la Biblia en el Nuevo Testamento, en el tiempo de gracia, tenemos que leerla con una mente abierta y dirigida a la unidad. Cuando usted lo lee con esta luz de lo que es la unidad en la iglesia, se le aclaran muchas cosas, pero muchas cosas. Efesios es un libro que aquí está hablando de la unidad divina, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos está llamando a un cuerpo, a un espíritu. Fíjese a lo que fue llamado. Dice solícitos en guardar la unidad del espíritu. Solícitos. Quiere decir que tenemos que estar dispuestos, buscando, anhelando la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo. No habla de varios cuerpos, habla de un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Si hay vida en nuestro cuerpo, hay vida en nuestros huesos, hay fuerza en nuestro interior, quiere decir que tenemos que hacer algo para la obra de Dios. Tenemos que hacer algo y esa obra se lleva adelante a través de la iglesia de Jesucristo. Porque muchos dicen: déjame servir a Dios a mi manera, a mi forma de ser. Habla un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Dónde vamos a encontrar a Dios? Gloria a Dios. En la iglesia de Jesucristo. Cristo murió para salvarnos, pero dejó a la iglesia para que todo aquel que abriera su corazón a Él pudiera ser edificado en su iglesia. Verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que a ellos hay, por la dureza de sus corazones. Wow. Por eso hay una luz en este tiempo en donde nosotros tenemos que pedirle a Dios, escudriñar las Escrituras. Y habla en plural. Usted lo lee a Efesios y habla todo en plural. Está hablándole a la iglesia, le está hablando a nosotros, nos está hablando a usted, para que formemos parte de la unidad, para que podamos dejar todas las pequeñeces y esa niñez espiritual y pararnos frente al espejo y decir: soy parte del cuerpo de Cristo, quiero funcionar en el cuerpo de Cristo. Llame a su pastor, a su líder y dígale: quiero ser parte del... ¿Qué hago para ser parte del cuerpo de Cristo? Gloria a Dios. Primero tenemos que recibir una revelación, orar a Dios y decir: Señor, colócame en el lugar donde pueda funcionar, donde tenga la capacidad, los dones, los talentos que tú colocaste para desarrollar vida en este cuerpo. Gloria a Dios. Y no importa la edad, mientras hay vida hay esperanza, mientras hay vida podemos hacer algo para el reino
de Dios. El punto número 2 es muy importante, la humildad, dejar el orgullo a un lado, las diferencias. Ay, viste cómo me miró aquel, viste aquel lo que dijo de mí. Y son las primeras cosas que entran cuando nosotros queremos trabajar. ¿Para qué voy a trabajar si el pastor no me tiene en cuenta? Si no importa el pastor, lo que te importa es que trabajes, y el que da la paga es Dios. ¿O no, pastor? Amén. El que da la paga es Dios. Y cuando Dios quiere levantarte, no va a haber ministro que se detenga, no va a haber hombre ni religión que pueda detenerte cuando Dios quiere levantar a un hombre o a una mujer. Pero tiene que haber humildad. Unidad. Porque si usted ve a una persona que es orgullosa, no tiene unidad. Porque el orgullo, ¿qué hace? Pensamos en nosotros mismos. El orgullo es así. Ay, esto es para mi beneficio, esto es para esto. Pero si pensamos así, usted no está en la unidad. Ahora, si usted piensa para lo demás, quiere decir que usted está entrando en el principio de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Dice la Biblia que en la iglesia primitiva tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Es difícil, sería lindo más traer en esta mañana una reflexión de milagro, de sanidad, wow, para que su vida funcione, para que su casa sea feliz, para que cambie el auto, para que tenga una casa. Es lindo esos mensajes, pero tenemos que en este tiempo tan avanzado, donde Cristo está a la puerta, escuchar la verdad. Y una de las verdades de Dios es que podamos estar en unidad, buscar la revelación, orar para en qué parte tiene que injertarse, dejar el orgullo a un lado, que es el enemigo de la unidad. Y el punto número 3, ese es difícil. A ver. Hablar bien del otro hermano. Qué difícil es reconocer que cuando otro hermano es usado por Dios y uno no, ¿no? Y ahí comenzamos a hablar mal. El chisme es lo que trae la división de la iglesia. O la mayoría de las iglesias viene la división a través del chisme. ¿O no, pastor? Amén. Hablar mal de la hermana, del pastor, del ministro. Y si usted está hablando mal, yo no quiero juzgarlo, ni nosotros queremos juzgar su vida, pero esto es bueno para hacer un análisis personal. ¿Cómo sé que estoy en la unidad? ¿Cómo sé que voy a recibir los beneficios de la unidad? Primer punto, busque una revelación de Dios para injertarse en el cuerpo de Cristo. Punto número 2, ser humilde. Son 3 puntos chiquitos, ¿no? Deje el orgullo a un lado. Deje de pensar en usted mismo. Y punto número 3, no hable de los demás. Si usted no busca la revelación, no quiere injertarse al cuerpo de Cristo, no va a recibir la bendición del cuerpo de Cristo. Si no es humilde, si sigue pensando en usted, no está en una iglesia, está en una vida religiosa. Y si habla mal de la otra persona, menos está en el cuerpo de Cristo. Nos envían un cartelito. ¿Bueno o malo, pastor? Y tiene una picardía al final, pero es cierto. Tiene una picardía al final, pero es cierto. Dice combinaciones peligrosas, o sea, combinar cosas muy peligrosas. Ignorancia y poder. Soberbia y dinero. Y ahí la última con picardía, que es jodido cuando la combinamos, son combinaciones muy peligrosas, es la tos y la diarrea. Está muy bueno el cartelito. Pero que es cierto que es la ignorancia y el poder. Claro, porque tenemos... No te lleva a la unidad. No te lleva. Jamás te lleva a la unidad. La soberbia y el dinero también no te lleva a la unidad. Pero son combinaciones muy, pero muy peligrosas, ¿eh? Bueno. Pastor, son las 9:19. Se nos pasó la mañana, pastor. Tenemos que ir a trabajar. Y sabemos que estamos bregando y peleando para que no solo la reunión sea de los santos, también queremos que seas parte de los santos, también queremos que aprendas a estar en unidad, porque si no estás en unidad va a pasar Cristo Jesús. Y el problema es que los tiempos se han acelerado y estos son los últimos tiempos.
de los que van a querer vivir en unidad para volar con Cristo Jesús, y esa es la unidad de la iglesia que está queriendo formar Cristo Jesús. Si vos no te sientes parte de un cuerpo dentro de una iglesia, no estás en el lugar correcto. Pero si vos te sientes en unidad y en amor y en gozo, como en familia, y te diviertes y te ríes y te alegras en Cristo Jesús en el lugar donde estás perfectamente ubicado. Pero si no estás ubicado o te sientes mal dentro de una congregación, tal vez estás en el lugar equivocado o no estás en la unidad. Eso es lo que quería afirmar nuestro hermano Pastor Hugo con respecto al peligro de no estar en unidad. Dice, solícitos. Wow, solícito, le ha puesto una palabra muy, pero muy delicada, en guardar la unidad del espíritu, y encima le agrega un poquitito más y dice, en el vínculo de la paz. Si tú no tienes una buena vinculación en la paz de nuestro Señor Jesucristo para con los hermanos, estás en el lugar equivocado. Pero si estás practicando la unidad y la paz con que Cristo nos llamó para la unidad, para estar solícitos en esa unidad, Dios te va a rebendecir y te va a injertar en el cuerpo de Cristo para que seas parte de la iglesia. Quizás estamos pasando por problemas siendo creyentes de muchos años, pastor, y los problemas no es que muchas veces es el pecado, ¿no es cierto? Nos cuidamos de pecar, nos cuidamos de poder ser unidos. Neuquén. No. Ah, San Juan. San Juan, la nueva iglesia de San Juan. Del pastor Osvaldo junto con el pastor Colo. Qué bendición grande. Los saludamos Desde ya a ellos. los bendecimos en el nombre de Jesús. En este momento nos están pasando la foto. Ya alquilaron el lugar en San Juan. Alquilaron el lugar para Gloria la nueva a Dios. iglesia, ahí pegadito a media cuadra de la terminal de San Juan. Los bendecimos en el nombre de Jesús y estaremos apoyando esa obra. Te toca ir a San Juan. A San Juan vamos a predicar. ¿Qué le iba a decir, pastor, siguiendo el tema de ahora? Que muchas veces nosotros nos cuidamos de mantener una vida santa, de no hacer mal a nadie, y no llega la bendición a nuestra vida. Ofrendamos, diezmamos, practicamos, y no llega esa bendición que permanezca en nuestra vida. Y quizás nos estamos olvidando de un factor muy, muy, muy principal, que Dios derrama bendición y vida eterna en la unidad, en la iglesia. Porque esta iluminación que hoy día tenemos, vemos que la iglesia primitiva se movía con poder, ¿no? Dice que se movía con prodigios, con milagros. Cuando Pedro caminaba, dice que sacaban los enfermos para que, aunque sea la sombra de Pedro, tocara los enfermos eran sanados. Pero no era la sombra de Pedro, sino era el espíritu de unidad que había en Pedro. Amén. En la sombra de Pedro estaba una iglesia orando, estaba una iglesia clamando, estaba una iglesia creciendo en fe, una iglesia orando por el beneficio de su sociedad, orando por el que está débil, orando por el que está enfermo, orando por el que es pobre, orando por el que en ese tiempo era leproso, orando por el que estaba endemoniado. Era la iglesia que caminaba con Pedro. Uno de los beneficios más grandes que usted puede recibir, que cuando se injerta el cuerpo de Cristo, es cuando usted camine, toda la iglesia camine con usted. Amén, amén, amén. Cuando usted levante sus manos para orar, la iglesia está levantando sus manos. Eso es unidad. Eso es una transformación total en nuestra mente. Cuando usted sale a trabajar, la iglesia sale a trabajar. Cuando usted dobla rodilla, la iglesia está doblando rodilla. La iglesia es usted, la iglesia somos nosotros. Dejemos el orgullo a un lado, busquemos la revelación y dejemos de hablar mal de nosotros mismos. Porque si hablamos mal del hermano, estamos hablando mal de la iglesia y nosotros somos la iglesia. Usted solo, con su llamado, no va a poder enfrentar el mundo de las tinieblas. El llamado va acompañado con una unidad, con la iglesia.
Cuando usted abre las puertas de su hogar, no la está abriendo usted solo, hay una iglesia orando. Cuando usted está pasando un momento difícil, la iglesia también lo está pasando. La unidad. Jesús lo dijo, una casa dividida no prospera. No prevalecerá. No prevalecerá. No podrá avanzar en la vida. Así que Dios les bendiga y vamos a estar toda la semana hablando de la unidad.